Yo no os conocía, así que es un placer. Y también ver lo que Dios está haciendo. Ya me contaron estos días contándonos un poco donde tenéis diferentes puntos de misión y muchas aventuras que habéis vivido, y es un gusto también conocer lo que Dios está haciendo en otras partes de España, ¿no? Que a veces que nos desolamos pensando que estamos solos, que no pasa nada, y es un gusto y un placer pues escuchar lo que Dios está haciendo en otros sitios y lo que tiene por hacer, ¿no? Amén. Esta mañana el Señor me traía una palabra que, bueno, conocéis, que se llama ebenecer, que dice, ¿no?, que hasta aquí nos ayuda el Señor, y a mí me encanta porque yo creo que de vez en cuando tenemos que pararnos y recordar que hasta aquí, a pesar de las dificultades, de las situaciones difíciles, y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, que está desnaturalizado el no poder llegar a una congregación y dar un abrazo, o el sentirte, por lo menos en Andalucía, que somos de mucho abrazar y mucho besar, pero bueno, podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor y lo va a seguir haciendo. Así que nada, que el Señor os bendiga, gracias también por vuestra hospitalidad y vuestro acogimiento, y yo recibo el abrazo aunque sea desde la distancia. Pues para no tenerlo preparado, bueno, yo soy del norte, pero estoy entre el sur y entre el norte. Ahora, gracias a Dios, estoy más en el norte desde el post-COVID-19, ¿no? Y quería, después de leer unos versículos, orar específicamente por no sé cómo llamarle, porque es como un espíritu de soledad, de distanciamiento social, que no estoy llamando a la no prudencia ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que es como que todo se está individualizando involuntariamente, ¿no? Todos tenemos que estar pendientes de la seguridad de los demás, no nos tenemos que acercar, pero hay otros medios, ¿verdad? Hay otros medios que yo sé que esta iglesia ha sobrevivido en medio de la pandemia y más que va a sobrevivir, amén. Y veía los domingos en línea, ahora Zoom es la aplicación del año, WhatsApp y demás, hay miles de medios, no hay excusas para eso. Entonces quería leer 1 Tesalonicenses 5, a partir del 12, que es una carta escrita por Pablo, el apóstol Pablo. Decía: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto nos gusta mucho, porque que los tenéis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y no sé si en estos 10 versículos nos damos cuenta que las palabras más repetidas son entre vosotros, alentaos los unos a los otros, y siempre refiriéndose a vosotros. En ningún momento dice tú, en ningún momento dice él, siempre habla dirigido a un grupo de personas. Y creo que en estos tiempos es importante que pertenezcamos a un grupo. Yo nunca eché tanto de menos la iglesia local como en la pandemia. Y estaba lleno de miedo y temor como cualquier persona normal de la historia. Pero el primer día que llegué a la iglesia fue un respirar, aún con mascarilla, que es lo más incómodo de la tierra, vamos a ser sinceros. Somos gallegos, pero... y decía, wow, es que se respira aquí una presencia que, mira, mucho Facebook, mucho YouTube. Yo trabajo en eso y Santi lo sabe bien, por ejemplo, pero no es para nada lo mismo. Y es importante que estemos... También otra palabra que se repite más de 2 veces es paz. O sea, que parece como que es la condición y la consecuencia entre vosotros. Os rogamos, todos los verbos salen en la segunda persona del plural, y es importante, y tengo esa sensación de que es un tiempo para estar más unidos que nunca. Es verdad, no sin prudencia,
pero hay medios y Dios dispone de muchos de ellos. Amén. Y por cierto, os felicito porque la entrada es espectacular con la temperatura y todo eso. Así que me gustaría orar Amén. por una oración sencilla. Amén. Y gracias por recibirnos y, Señor, te damos las gracias por este lugar, Señor. Amén. Este lugar aquí concreto, este punto de luz y sal, Señor. Amén. En este núcleo, Señor, cambado, Señor, que está rodeado de tantas zonas preciosas, Señor. Sí, sí. De tantos viñedos, Señor, de tanta costa, Señor, de tanto océano, Señor. Te damos gracias por la integridad, por la presencia de tu Espíritu en este local, Amén. Señor, en este lugar, Amén. Señor. Te pedimos que expandas, Señor, Amén. esa presencia fuera de estas cuatro paredes, Señor, y te damos gracias, Señor, por la persistencia, por la perseverancia, por el trabajo arduo y difícil que sabemos que es, Señor, estar en medio de todo este proceso, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado de toda enfermedad, Señor, porque podemos tener plena confianza en ti, Señor, y plena paz, Señor, a pesar de la prudencia, a pesar de las precauciones, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al control, desde el principio hasta el final, Señor. Te pedimos que tu Espíritu guíe la palabra de Dios, Señor, que viene hoy. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por tu consuelo, Señor. Te pedimos también, Señor, por esta persona, Señor, que está teniendo un familiar cercano, Señor, con esa enfermedad que no está relacionada con el COVID, posiblemente, Señor, y si esta sensación, esta palabra que tú estás trayendo, Señor, que esa persona sea usada para ministrar consuelo, para ministrar esperanza, Señor, para ministrar aún salvación, Señor, por medio de ti, Señor, y que toda la gloria y toda la honra te la lleves tú, Jesús. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Aprovecho para saludar de parte de mi esposa, como dijo, y de mi familia, pero también de parte del pastor Segundo y su esposa Lola. Hoy está Marcos con nosotros, pero también saludos desde allí, de la iglesia de Ferrol. Amén, que os amamos en la distancia y en los kilómetros que hay. Y te invito rápidamente a buscar en tu Biblia Hechos 22. Vamos de Hechos 22 a Hechos 23 y voy a ir leyendo. Dice así: y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Bueno, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver, la última parte la vamos a leer después. He titulado esta pequeña reflexión acerca de redescubriendo 3 recursos divinos para tiempos peligrosos. Y como hemos leído, Pablo está en Jerusalén después de su tercer viaje misionero y como estaban diciendo que enseñaba en contra del templo, en contra de Moisés, pues entonces le meten preso, ¿no? Y dice la escritura, los capítulos anteriores, que Pablo está relatando su conversión y, donde empezamos a leer, dice que le escuchan hasta cierta palabra, le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz. Entonces la cosa se le complica a Pablo, ¿no? Y vemos aquí 3 episodios de la vida de Pablo que me gustaría tratar, los 3 principios o 3 recursos divinos para tiempos complicados. He puesto como título Redescubriendo porque algo personal en este tiempo, ¿no? Con el tema del coronavirus y con el tema del confinamiento, pues en mi propia vida he estado redescubriendo estas tres cosas, ¿no? Que se han puesto muy en evidencia durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Es como cuando sabes que las cosas están ahí, pero por ejemplo aquí, ¿no? Cuando baja la marea, tú sabes que hay unas rocas pero no las ves. Cuando queda la marea baja, entonces quedan totalmente al descubierto y te das cuenta de todos los detalles. Pues yo creo que con estas cosas está pasando un poquito así, ¿no? Como primer recurso, ¿no? Y como primera reflexión, yo diría que es la identidad. ¿Quién soy, no? Dice que cuando estaba en manos del tribuno había comenzado un procedimiento que era empezar a azotar. Vamos a examinarlo. Y entonces Pablo dice: un momento, pero yo soy ciudadano romano. Yo no soy un esclavo, yo no soy un extranjero. No, yo tengo la ciudadanía romana. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano? Acabamos de leer que cuando él dice: oye, yo soy ciudadano romano, yo tengo mis derechos, yo conozco que debido a que soy de donde soy, no se pueden hacer ciertas cosas. Me acuerdo iba a decir hace unos años, pero ya hace años, hace 20 años, ¿no? Que fui de viaje a Guinea Ecuatorial. No sé si, conocéis que en Guinea Ecuatorial, pues Buenas Noticias tiene una red de iglesias, ¿no? Que en su tiempo, pues Antonio Amigo fundó, y también el pastor Fernando, y me acuerdo que fui hace años ya a Guinea Ecuatorial, y pues bueno, Guinea Ecuatorial es un país que no es España, y en el aeropuerto, pues llevábamos ciertas cosas para compartir con las iglesias, unos juguetitos para los niños, tal, y justamente esas maletas que iban cargadas de cosas se extraviaron, ¿no?
Entonces, bueno, allí ya nos dijeron, bueno, no, esto es común aquí, no os preocupéis, tal. Vamos a poner, pues bueno, pues vamos a mirar de si hay alguna oportunidad de recuperarlas. Entonces vamos, pusimos nuestra queja allí, bueno, sí, pero esto, bueno, así un poco light allí, ¿no? Pero hubo otro recurso y dijo, no, y aparte de poner la reclamación pertinente o bueno, la solicitud pertinente en el aeropuerto, ante las autoridades de allí, ante la aduana, tal cual, vamos a ir al consulado español. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos de Guinea Ecuatorial, nosotros éramos españoles. Y entonces nos dijeron, y ahí a lo mejor sí que tenemos alguna oportunidad de recuperarla. Porque no es lo mismo que le falte una maleta a un nativo de allí, que no aparecerá en la vida, que le falte a alguien que viene desde España y que su consulado pueda hacer presión de decir, mire, usted, es que faltan unas maletas, puede haber un conflicto. Bueno, vosotros sabéis también que en temporadas de la historia, gente que a lo mejor no piensa como piensan en ese país, pues acude a consulados y a embajadas para refugiarse. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas una embajada o un consulado, aunque es territorio español, eso se considera territorio español, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Aquí Pablo está diciendo, yo soy ciudadano romano. Pero si vemos más adelante, Pablo utiliza esta misma imagen para decir, en Filipenses 3:20, dice que prosigue al blanco, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué importante en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos inciertos, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos complicados, saber quiénes somos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos becambados, somos de Andalucía, somos españoles, pero somos nacidos de nuevo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Somos hijos de Dios. Dice y este es el primer principio que quiero sacar, el primer recurso. ¿Quiénes somos? Pablo aquí, de forma natural, dijo, yo soy ciudadano romano, pero qué importante en el confinamiento. Mira, durante este tiempo, qué importante saber quiénes somos y de quiénes somos. Y como sociedad, me parece muy importante también que nos hayamos dado cuenta de quiénes somos. Y escuchar a políticos y escuchar a personalidades decir, mira, somos débiles, somos vulnerables. Resulta que ahora un virus nos hace a todos estar con mascarillas. Y algunos, pues, mirábamos como que China, bueno, eso sí, son muy exagerados los chinos, están muy lejos. No, pero ahora somos débiles. No controlamos tanto como creemos. No controlamos tanto las grandes potencias, las grandes empresas. Yo cuando vi en este tiempo que se paró el fútbol y cerraron los estadios, dije, uy, esto es serio. También fueron los primeros en empezar, a puerta cerrada, pero es serio. Y nos damos cuenta de que a veces, bueno, hace unos meses parecía que teníamos todo controlado, que si tenías dinero podías controlar todo, pero ahora no se puede. No podemos sacar 50 euros y decir, mira, COVID, vete por otro lado, no te quiero en mi casa, no se puede. No controla, el dinero no controla esto. Pero si en la sociedad había un pensamiento de, no, el que tiene... Nadie está... y es importante también que gente creyente y no creyente, autoridades políticas, hayan dicho, esto nos pone a todos por igual. Esto no hace diferencia de ideología política,
de si tienes más dinero, si tienes menos dinero. No, esto a todos igual. Y ¿quiénes somos como sociedad? Antes de todo este tema también había un debate, los del gremio sabemos, los niños son del Estado, no, los niños son de las familias, no, los niños, ahora parece ya que van quedando claras las cosas, ¿no? Y no, por lo que está pasando. ¿Dónde está? Yo lo decía en modo de broma, ¿no? Yo tengo 4 hijos, ¿no? Si son del Estado, ahora sin colegio, no se puede. Y como creyentes tenemos que recordar dónde está nuestra identidad, de dónde somos. Dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros, que somos nacidos de nuevo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hoy en día se habla está de moda hablar de la identidad digital, que es la identidad que tienes en internet, identidad cultural, identidad política, si votas a unos, si votas a otros, identidad de género, tanta identidad, y nuestra identidad espiritual. ¿De dónde somos? Qué importante la identidad espiritual. Y no lo vamos a buscar, pero acerca de la identidad, es muy importante en este tiempo también. Fue muy importante para mí redescubrir de dónde viene y de dónde nace nuestra identidad. Nuestra identidad nace de nuestra comunión personal con Dios. Y en este tiempo también, personalmente, estábamos envueltos en tanta actividad, tantas cosas, tantos proyectos, y una palabra también resonó en este tiempo, de decir, en el Salmo 46, 10, compartía al principio de todo esto, de la pandemia, compartía el pastor Segundo con nosotros, compartía este texto que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Increíble que el mundo se haya parado, porque no se paró China, no se paró España, se paró todo el mundo. Todo el mundo a sus casas, todo el mundo sin ir al fútbol, todo el mundo sin ir al bar, todo el mundo sin ir al colegio, solo los trabajos esenciales. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Y qué importante conocer nuestra identidad en Cristo. Dice Lucas 15:15. Es la parábola, la historia de los 2 hijos y que un hijo se va de casa. Y dice el versículo, déjame buscarlo porque es muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante. Dice que Lucas 15:15 dice que él se fue a una provincia apartada, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Estaba al lado de un ciudadano de otra tierra, pero él no era de esa tierra. Y una de las primeras cosas que vemos en esta historia, que el padre hace cuando ve a su hijo después de correr, abrazarle, dice que le pone un anillo en su mano. Ese anillo habla de la identidad de hijo que tenía y que él había olvidado. Porque dice la historia que le pidió al padre: hazme como uno de tus jornaleros. Había perdido su identidad de hijo. Y qué importante en este tiempo saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos hijos de Dios. También en este tiempo me acordé de Jonás, cuando coge y se marcha lejos, huyendo de Dios, y quiere regresar, y hay un momento en el que también está confinado, encerrado, solo en la boca del pez, en el vientre del pez, y dice que ahí, en su oración, dice: me acordé.
y empieza a orar. Y empieza a clamar a Dios. Es un tiempo de acordarse de dónde somos, de quiénes somos. Es tiempo de volver a cenar con Jesús. Es tiempo de sentarse a sus pies. Lucas también relata cuando Jesús está enseñando en casa de María y Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero tu hermana María ha escogido la buena parte. Estaba sentada escuchando y dice: ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y nos han quitado un montón de cosas en este tiempo, pero no nos pueden quitar nuestra comunión con Dios. No nos pueden quitar el buscar nuestra identidad en Dios. Y Pablo sabía muy bien esto. Dice más adelante en el libro de los Hechos también, no sé si os acordáis esa historia cuando está en el naufragio y también está con riesgo de perder su vida, porque acordaos que estamos hablando de tiempos peligrosos. Aquí Pablo se la estaba jugando, estaban azotando y en el naufragio iban a naufragar, pero Pablo en un momento se levanta y les dice: el Dios a quien sirvo y de quien soy se ha aparecido a mí esta noche y me ha dicho: tened ánimo. Y eso es lo que nosotros como cristianos, lo que nosotros debemos buscar nuestra intimidad con Dios, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo personal, para poder traer esperanza, para poder traer ánimo a los que están a nuestro alrededor, en estos tiempos complicados, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que no se sabe si vamos a ir para atrás, si para adelante, para la fase 1, para la fase 2, pero sí tenemos cosas seguras, que no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y igual, y a veces Dios me ha hablado acerca de esto, igual que yo fui a Guinea Ecuatorial, al consulado español: oye, yo soy español, que me tienen que devolver las maletas, también podemos ir. ¿Quién soy? Dice Gálatas, y ya termino con este punto, dice Gálatas, Pablo le habla a los Gálatas y les dice: vamos a buscarlo, no pasa nada. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tienes el Espíritu de su Hijo, al que puedes clamar: Abba, Padre. Señor, ayúdame, como clamó Jonás: ayúdame, Señor. Como dijo el pródigo: la casa de mi padre. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Primer punto: somos ciudadanos del cielo. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver al lugar secreto, a sentarse en su presencia, a estar quietos, a conocer que Él es Dios, que Él tiene control, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces Dios nos tiene que parar. A veces Dios nos tiene que decir, como le dijo: Marta, Marta, mira a tu hermana, está atenta, está sentada, está escuchando. Conectémonos con Dios personalmente. Y es tiempo de contagiar ánimo y de ministrar a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, el Dios de quien sirvo y de quien soy ha estado conmigo esta noche. Que Dios pueda estar contigo esta noche y mañana, y cuando tengas una necesidad, cuando tengas algo importante, que sepas a dónde recurrir, hermano. Que sepas a dónde recurrir, de quiénes somos. Y cuando nos conectemos a Dios, cuando nos conectemos personalmente a su presencia, cuando estemos reconectados, tendremos una visión espiritual, tendremos una perspectiva divina de lo que acontece a nuestro alrededor. Confiaremos en que Dios tiene un propósito y podremos animar a otros. El segundo principio
que también quiero hacer notar en este tiempo, es cuando Pablo le llevan ante el concilio y Pablo se da cuenta de que hay dos grupos. Hay uno que es el grupo de los saduceos y el grupo de los fariseos. Pablo había sido fariseo, celoso de la ley, y los fariseos creían en la resurrección. Y los saduceos no creían en la resurrección. Había ahí una brecha teológica fuerte, ¿no? Entonces Pablo, muy listo, como él conocía del tema, y pues utiliza, empieza centrando el tema de forma de que se enfrente la audiencia que hay ahí. Voy a poner un ejemplo, no es un ejemplo teológico, pero imaginemos, pues eso, rivalidad entre Madrid y Barcelona. Y se va a tratar un tema, y yo pongo de ejemplo, pues por ejemplo, a Messi. Como Messi es del Barcelona, pues entonces ya los del Madrid, ese ejemplo no lo verán bien y tal, entonces, pues bueno, salvando el ejemplo, ¿qué utilizó aquí Pablo? ¿Qué recurso utilizó aquí Pablo? Pablo utilizó el talento que él tenía, la experiencia que él tenía, el tener un conocimiento del contexto en el que él se movía. Fíjate que aquí Pablo estaba ante el concilio, le estaban acusando, ¿no? Para bueno, pues si se lo podían cargar, pues se lo cargaban, ¿no? Le estaban acusando y él dice, bueno, es que se me está juzgando porque yo estoy predicando de un hombre que ha resucitado. Y ya centra el tema en la división de la gente. Pablo era muy listo, Pablo era inteligente. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que todos nosotros tenemos talentos. Dios nos ha dado talentos y nos ha dado también una trayectoria de vida, una experiencia que podemos usar para su gloria. Y podemos usar para ser librados del peligro. Y este tiempo de confinamiento también ha dejado esto en evidencia, ¿no? Que es hora de reinventarse, como dicen por ahí, ¿no? De que en este tiempo de confinamiento han surgido nuevas iniciativas, han florecido nuevos talentos, ¿no? Hemos incluso en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un poquito olvidado el tema de las nuevas tecnologías y tal, y con todo esto, pues han aparecido ahí nuevos dones, nuevos talentos, ¿no? Y bueno, y yo creo que también este es un recurso divino. Tenemos talentos de parte de Dios, y talentos que son para bendecir, hermano. Amén. Si tú tienes un talento, no lo tienes que enterrar, lo tienes que usar, lo tienes que poner, lo tienes que desarrollar. Y en este tiempo de confinamiento se han desarrollado talentos y habilidades que de otra forma no se habrían desarrollado. Que los tienes ahí aparcados. Bueno, cuando tenga tiempo ya me pondré con esto. Cuando tenga tiempo ya. Pero ahora que hubo mucho tiempo y que no había tiempo para lo que ocupaba todo nuestro tiempo y que nos agobiaba, no tengo que ir, tengo que hacer, Y Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, y Dios también quiere usar esas cosas. Lo que hemos aprendido y lo que hemos desarrollado durante el confinamiento, somos responsables también de mantenerlo, de apostar por ello. Dice en Marcos 6:38, es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Dice que Jesús les preguntó a los discípulos, ¿de dónde sacaremos para dar de comer a toda esta gente? Y entonces los discípulos le dicen, bueno, pero Señor, despídelos que vayan a sus casas, ¿cómo les vamos a dar nosotros de comer? Y ya se ponen en la mentalidad de económicamente, es que no, aunque tuviéramos, no. Pero Jesús luego les dice, pero ¿qué tenéis?
¿cuántos panes tenéis? Y Jesús a veces nos pone también en situaciones de decir, mira, te voy a quitar esto, esto y esto. Ah, pero ahora no puedo hacer nada. No, busca ver lo que tienes. Busca ver lo que tienes. Hay más. Hay a lo mejor talentos que estaban enterrados. Hay a lo mejor cosas que nunca pensabas que pues sí. Y hay que reinventarse, como dicen ahora, ¿no? Y somos responsables de desarrollar los talentos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Amén. Por último, el tercer punto está en los versículos que voy a leer a continuación, y los voy a leer. Hechos 23:12 dice: el complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos, tramando un complot, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Aquí Pablo la tenía muy cruda. Había más de 40 personas que habían dicho: bueno, no vamos a comer nada hasta que lo matemos. O sea, tenían bien convencido que tenían que matar. Se la estaba jugando. Y la iban a hacer traer para que en el camino, pero un sobrino de Pablo, el hijo de una hermana, que la Biblia no vuelve a comentar nada acerca de este joven, escuchó esta información, se la fue a decir a su tío le dijo: oye, vete y dila al tribuno. Y me parece muy interesante que en capítulos anteriores de Hechos, cuando, pues, por ejemplo, todos sabemos la historia cuando Pedro lo iban a matar al día siguiente, ¿no? Se le apareció un ángel y lo sacó, ¿no? Y de forma sobrenatural. También conocemos la historia cuando Pablo y Silas están aprisionados en Filipos y empiezan a alabar a Dios y se les caen los grilletes y el carcelero de Filipos les dice, ¿no? Y de forma sobrenatural, ¿no? Pues también son librados de la cárcel. Pero fíjate aquí que la vida de Pablo queda en manos de una persona con la que parece que nadie contaba. Queda en manos de otra persona. ¿Y qué quiero decir con esto? Otro principio, el último principio, el primero era la identidad,
El segundo eran los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado. Tercer punto, nos necesitamos. Nos necesitamos. Y este tiempo, Pablo necesitó de esta persona, de su gestión con la información. Y no voy a hablar más de esto porque si no me lío, porque esto de la gestión con la información de un joven, las nuevas tecnologías, daría mucho de qué hablar. Pero su buena gestión de la información, de decírselo al tribuno, de no decir nada más, de no... Su buena gestión de la información para ser librado, porque vemos más adelante que efectivamente luego pues el tribuno le defendió y mandó toda la tropa y muy bien. Pero, ¿qué sacamos de aquí? Nos necesitamos. Y esta pandemia también ha dejado en evidencia que la gente, que necesitamos la comunidad. Muchos que a lo mejor pues bueno, qué rollo, otra vez la reunión de la iglesia, y ahora, ¿cuándo abre la iglesia? ¿Cuándo nos congregamos? ¿Cuándo te podré ver? La gente que el confinamiento la ha pasado sola, lo ha pasado, algunos lo han pasado mal, 4 meses sin ver a nadie. Y eso que gracias a Dios hoy en día, como comentaba Marcos, tenemos las nuevas tecnologías, tenemos el Zoom, hemos redescubierto, como decía antes, talentos que no nos hemos... Pues yo no tenía pues Instagram y ¿cómo hay que conectarse a la iglesia? Instagram, pues me hago Instagram, aprendo, da igual. Pero qué importante en este tiempo. Nos necesitamos. Dice, y es el último texto, ya creo que voy a leer, Primera de Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está hablando de la iglesia. Y digo nos necesitamos porque necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de la iglesia, necesitamos de nuestros amigos, necesitamos de nuestras familias. Nos necesitamos, pero a nivel de iglesia necesitamos tener comunión los unos con los otros. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estoy mal. 1 de Corintios 12, 20. Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuidado con el pensamiento, la filosofía de yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la comunión con los hermanos, yo no necesito participar, yo solo con mi devocional. Tu devocional está muy bien, pero hay que tener un equilibrio y nos necesitamos. Y también cuidado con los nuevos talentos. No, ahora ya con el Zoom ya no necesito ir a la iglesia. Cuidado, hermanos. Dice la Escritura, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, como citaba Marcos antes. Cuidado, porque todo esto hay un peligro, que el peligro es que ahora, pues hombre, estoy más cómodo en mi casa. Mira, si no puedes venir a la iglesia porque tenéis niños pequeños, pues claro que sí, conéctate. Si no hay, por lo que sea, porque es más pues eso, más seguro, lo tienes que ver desde casa, pues míralo desde casa. Ahora, si tienes la oportunidad de venir, de congregarte con los hermanos, no la pierdas. Porque esto también ha quedado en evidencia en el confinamiento. Nos hemos acordado de familiares que hacía mucho tiempo que no veíamos, a lo mejor. Nos hemos acordado, ¡ay, qué ganas tengo de verte! ¡Qué ganas tengo de abrazarte! Cuando nos han quitado el contacto social, nos hemos dado cuenta, ¿cómo necesitamos? Nos necesitamos.
Como iglesia nos necesitamos. Tengo ganas de ir a la reunión. ¿Cómo tengo ganas de ir a la reunión? Si antes había que tirar de mí, pues ahora tengo ganas. Esto me está cambiando. No pierdas ahora las ganas. Es así. Gente que antes, oye, hermano, hace tiempo que no vienes. No, estoy muy liado, no, que tengo que jugar al deportivo por la mañana. No, es que, no ve. Y ahora nos necesitamos. Y cuidado con el peligro de acomodarse. Cuidado con el peligro de acomodarse ahora a las nuevas tecnologías. Así que creo, hermanos, que estos tiempos pueden ser tiempos para crecer. Para crecer, como vimos en lo primero, en lo personal. Afirmando nuestra identidad con Dios, que somos hijos de Dios. Recibiendo en lo personal y en el devocional, en nuestro tiempo personal con Dios, recibiendo la identidad del Padre, de que somos sus hijos, somos aceptos en el amado, de que Dios nos ama, que a veces teníamos, no digo una identidad perdida, pero sí con tantas cosas que atender, no lo teníamos tan en cuenta como lo estamos teniendo ahora. Tiempos para crecer en segundo lugar, desarrollando nuestros talentos y nuestras capacidades. Buscando y escarbando, quizás tenemos algún talento enterrado que no conocíamos. Y cuando nos meten en situaciones de presión pues eso, donde no podemos hacer a lo mejor otras cosas, ahí afloran los talentos que Dios nos ha dado desde el principio, hermano. Así que seamos responsables en desarrollar nuestros talentos. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, como comunidad de cristianos, tener presente que nos necesitamos. Necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos la comunión con otras iglesias, necesitamos el ver qué ganas, seguro que hay ganas, yo tengo ganas. Teníamos nuestro retiro en Semana Santa, sin retiro. Y antes, el retiro, no, es muy caro. Hablo de mí, no sé si podré ir, viaje, los niños, tal. Pero ahora tengo ganas de ver a mi hermano Fer, de ir a la iglesia de Navalcarnero, tengo ganas de ver a los hermanos que aún no se han congregado en Ferrol, tengo ganas. Tenía ganas también de venir. Ya me dijo Juan, no tienes por qué venir. No, es cierto, la situación es complicada, que no digo, como comentaba Marcos también, tenemos que respetar las medidas de seguridad. Tenemos y es también parte del punto 2 que hemos hablado, de conocer el contexto. Tenemos que ser ejemplo, hermanos, a nuestra sociedad, con las mascarillas, con los protocolos, pero que ganas ahora como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no? Así que son tiempos para crecer y para valorar también la iglesia. Cuidado con ir con el pensamiento de ir de llanero solitario. No, yo no necesito, yo en mi casa solo, no. Tu casa solo está bien, pero nos necesitamos. Amén. Oramos.